Un voluntario para tener la lectura bíblica, por favor, una voluntaria, si es tan amable. Bueno, dice Apocalipsis 11, 1 al 13. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, en este caso Francia, que estamos hablando de este país, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, París, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Muchas gracias, hermana Lucy, muy bien. Esta profecía tiene una primera aplicación, como ustedes lo están viendo, en la historia de Francia. Y como la hermana White lo expone en el capítulo 16 del conflicto de los siglos que recién estamos ingresando. Qué importante es esta profecía, hermanos. Desde luego, esta profecía tendrá otro cumplimiento, ¿sí? Recordemos que las profecías son cíclicas. El cumplimiento que estamos viendo acá es el primer cumplimiento que hubo, ¿ok? En Francia. Esta profecía describe la condición de Francia. Hay algo diferente en Francia de todos los demás países de Europa. ¿M? Hay particularidades. Por ejemplo, fue el primer ejército que tuvo el Papa, es de Francia. ¿M? Otra particularidad, la primera tribu germana en convertirse al catolicismo fue Francia, con los francos. Y así podemos encontrar particularidades como la siguiente. ¿Dónde inició la reforma del siglo XVI? En Francia. No fue en Alemania con Lutero, no, fue en Francia con Luis XII, ¿sí? Entonces, eh, Francia es una nación que siempre ha estado en disputa por las dos facciones de las cuales el Señor nos ha hablado por medio de la hermana Alcira, de esta guerra de las dos facciones. Y Francia, de todos los países, después de, digamos, de estudiar con el Señor esta historia, ha sido el país más duro en conquistar por cualquiera de las dos facciones. No sé por qué. Sí, tal vez acá lo vamos a descubrir con el Señor. Francia tiene, según esta profecía, dos particularidades o grandes problemas, a manera general, ¿no? Y el Señor usa el nombre de dos lugares para describirnos el problema que tiene Francia. Y esos dos lugares son Sodoma y Egipto. Y como estudiamos el sábado pasado con la ayuda del Señor, Sodoma es perversión sexual, libertinaje. Por eso fue destruida Sodoma. Y Egipto, el problema de Egipto es el ateísmo, la idolatría, la esclavitud. El ocultismo podría añadir también, que ese nos faltó. ¿Ok? Faltó aquí poner. Gente, que el Señor pues nos guió, digamos, hasta de mirar qué simboliza o qué significa Sodoma y Egipto en la palabra. Y estas características las tiene Francia. Y ese es su gran problema. Entonces, vemos cómo Francia va a ir decayendo, ¿sí? Y si me permite, vamos a leer el texto aquí del conflicto de los siglos, que hace un resumen muy bueno. Dice, en el siglo XVI la Reforma, presentando a los pueblos la Biblia abierta, procuró entrar en todos los países de Europa, ya lo hemos visto. Algunas naciones le dieron la bienvenida como mensajera del cielo. En otros países el papado consiguió hasta cierto punto cerrarle la entrada a la palabra de Dios. Y la luz del conocimiento de la Biblia, con sus influencias ennoblecedoras, quedó excluida casi por completo.
Pero miren lo que dice la hermana White. Hubo un país donde, aunque la luz logró penetrar, las tinieblas no permitieron apreciarla. Durante siglos, la verdad y el error se disputaron el predominio. ¿Sí ven? Eso es una guerra continua en Francia. Triunfó al fin el mal y la verdad divina fue desechada, desafortunadamente. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquella nación, Francia, tuvo que cosechar los resultados del mal que ella misma se había escogido. El freno del Espíritu de Dios le fue quitado al pueblo que había despreciado el don de su gracia. Se permitió al mal que llegase a su madurez y todo el mundo, eso incluye a los habitantes de los otros mundos, a los ángeles y los seres humanos, pudo palpar las consecuencias de este rechazo voluntario de la luz. Lo que sucede en Francia es algo micro de lo que sucederá en el planeta entero cuando en la segunda venida de Cristo, durante los últimos eventos. Ya iremos ahondando más en esta profecía. La hermana White está recogiendo como la historia general de Francia, su relación con la Biblia, con la Reforma, ¿ok? Y lo más curioso, la Reforma empieza en Francia y termina en Francia con la Revolución Francesa. Me refiero al movimiento de la Reforma del siglo XVI, no a la reforma espiritual que Dios hace en nosotros, que Jesús hace en nosotros, ¿ok? Porque esa sigue hasta la segunda venida de Cristo. Me refiero a la reforma del siglo XVI, como dice acá la hermana White, comienza en Francia y termina en Francia, ¿ok? Esa guerra se va a encrudecer y el pueblo de Dios está ahí. Entonces, al repasar la historia de Francia, vemos el cumplimiento de esta profecía de los dos testigos. Vemos la misericordia que Dios tiene con su pueblo y aún con los impíos en Francia de una forma impresionante. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra. Eso se cumplió en Francia. La Revolución Francesa no inició, digámoslo así, en 1789, porque tiene unos antecedentes. La Revolución Francesa es el final de un gran conflicto que inicia en el siglo XVI en Francia. Esa lucha de las dos facciones viene a, digámoslo así, a llegar a su clímax en la Revolución Francesa. ¿Ok? Entonces, este capítulo eh, es impresionante, es maravilloso. Y es necesario recorrer un poco de la historia de Francia desde el lugar donde nos quedamos hasta llegar a la Revolución Francesa para que veamos que lo que Dios decidió en la Revolución Francesa es justo. La Revolución Francesa es una cosa horrorosa, terrible, sangrienta. Pero eso se fue cosechando, o sea, eso fue una consecuencia de sus decisiones. Y Dios lo permitió. Y lo permite también para que vea el mundo a lo que puede llegar el ser humano. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Nosotros nos habíamos visto porque la hermana White usa dos capítulos del conflicto de los siglos para hablar de Francia. Un primer capítulo donde describe el inicio de la reforma en Francia. ¿Se acuerdan? Guillermo Farel, Lefebvre, todos estos hombres, Calvino, que llegan a establecer como la reforma, que son digamos, financiados por la facción romana y llevan la Biblia al mundo entero, son instrumentos de Dios. No solo en Francia, sino también al mundo entero. O sea, después de Lutero, la influencia más grande en cuanto a la reforma está en Francia. ¿Ok? Con estos hombres. Y el segundo capítulo que la hermana White usa para hablar de Francia es la recopilación de todo eso y lo proyecta hasta la Revolución Francesa. Entonces, vamos a seguir repasando la historia de Francia. ¿Ok? A manera
de resumen rápido, mire, este es Luis XII de Francia, él inicia la reforma. Ya sabemos que si él inició la reforma, pues él es de la facción romana. ¿Para qué? Para tumbar y hacerle oposición a la facción papal. ¿Listo? Este hombre no deja hijos, no tiene herederos, solo tiene un primo y una prima. Pues por cercanía, la cercanía más familiar son esos dos primos. Él los educa en su adolescencia, sus primos, y ese primo Francisco I llega a ser rey de Francia. Su hermana Margarita llega a ser reina de Navarra. ¿Ok? Navarra es un reino pequeño que pertenece a Francia. Entonces, de aquí va a surgir también una diferencia. Francisco no acepta la reforma, como lo hizo su tío, como lo inició su tío. ¿Ok? Margarita sí, la acepta, pero más que aceptarla, se convierte. O sea, eso es diferente, ¿no? Porque muchos aceptaron la reforma, pero no todos fueron convertidos, así como hoy en día sucede. Muchos aceptan la palabra de Dios, lo que dice el Señor, pero no son convertidos. ¿Ok? Esto pasó con Margarita. Margarita sí fue convertida. Entonces hay que ver bien cómo, digamos, hasta donde el Señor lo revele, ¿no? Porque cómo es la situación de cada persona. ¿Ok? Y por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y la hermana White habla favorablemente de Margarita. Hasta ahí, digamos, inició la historia de la reforma en Francia. Francisco, él no aceptó la reforma finalmente. Algunas veces apoyó la reforma, otras veces a Roma, digamos, cuando le convenía. Y también porque amaba a su hermana y su hermana pues hacía influencia buena con su hermano. O sea, Dios le dio oportunidad a Francisco primero, pero al final Francisco levantó las estacas y mandó a quemar herejes, o permitió quemar herejes, ¿no? Listo, ahí nos quedamos. Pero ¿qué pasa después de esto? ¿Qué pasa después de esto? Se levanta una familia que es del hijo de Francisco, Enrique II. Aquí está Enrique. Y él lo casaron con una señora llamada Catalina de Medici, muy famosa, de la famosa familia Medici, de la nobleza. Y empieza ahí otra historia con esa familia. Pero a su vez, Margarita deja una descendencia. Curioso que son mujeres. Los hombres no le jalan al evangelio aquí. O sea, no son los que le jalan al evangelio, son menos que las mujeres, y los convertidos aún son mucho menos. ¿Ok? Juana de Albret, hija de Margarita, sigue la misma línea, pero también es convertida. O sea, no es solamente por razones políticas o de conveniencia que ella acepta el evangelio, sino realmente conoce a Jesús, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y por el otro lado, Enrique II, que es católico romano, él elige el catolicismo romano y desde luego está casada con la señora Catalina de Medici, ¿ok? En ese punto de la historia, hay muchos que quieren el poder en Francia. Podríamos decir como contrincantes de ellos. Y son estos cuatro personajes, ¿ok? Cada uno va a representar una familia de la nobleza. No es que sean ellos solos, pero ellos son como la cabeza visible, los líderes de esa familia. Está Annie de Montmorency. Este es de la parte militar, es condestable de Francia. Condestable es el primer rango militar más alto, ¿sí? El que comanda la parte militar en Francia. Está Francisco de Lorena, el duque de Guisa. Él representa a la familia Guisa, una casa de la nobleza muy fuerte en Francia que intenta tener el dominio del país. Está Jacques de Albon, que es mariscal de Francia, podría decir que es el segundo rango más alto después del condestable. ¿Ok? Él es muy ambicioso y está en la ruina. Por lo tanto,
aprovecha las situaciones para recuperarse económicamente. Y finalmente está Diana de Poitiers. Esta señora es la amante oficial del rey. Y ahí vemos cómo se empieza a degradar la parte aún más, ¿no? Ya estaba degradada la parte matrimonial, sexual. Ahora aquí es la locura, porque con Enrique II, ya esta señora Diana ya es una amante, pero oficial, o sea, reconocida hasta por el Papa. Y el Papa cuando le envía regalos a la esposa de Enrique, también le envía el regalo oficial al amante oficial de Enrique II. Entonces la cuestión aquí, ahí vemos el cumplimiento de la profecía, cómo se empieza a degradar y a degradar, ¿sí? Con cada hijo, con cada descendiente sucesivo, la cosa se pone más fea, ¿ok? Francisco por lo menos tenía cierta cordura y se dejaba influenciar bien por su hermana. Enrique II ya es un problema, ¿ok? Entonces, por las mismas decisiones de ellos, pues se crean enemigos. Entonces, doña Diana de Poitiers no se va a quedar después de tener innumerables hijos ilegales con ese rey, pues no se va a quedar con los brazos cruzados. Ella también va a reclamar su parte. Entonces, todo esto, hermanos, es una semejanza de lo que hoy en día son los partidos políticos. Cada uno de estos señores representa un partido político, aunque en esa época no existían como tal partidos políticos, son grupos de personas que quieren poder, ¿ok? Esos son los partidos políticos. Y siempre son son familias, ¿ok? Bien, estoy haciendo un resumen rápido porque nos toca, sí, pues recopilar lo que vimos para ir llevando el hilo de la historia, no importa si no avanzamos mucho hoy. Es importante tener el contexto general. Y bueno, Catalina de Medici, la esposa de Enrique II, ella está esperando su turno, por así decirlo. Su misión es el poder también de Francia. Recordemos que ella no está sola, no se manda sola, detrás hay toda una familia muy poderosa de Italia, los Medici, ¿ok? Entonces, su misión es el poder en Francia. ¿Para qué facción? Bueno, ya lo veremos. Ella está esperando su turno. Entonces, Enrique II es un tipo que no le interesa el Estado y la política. A él lo único que le interesa son los torneos de caballos de guerra. Estos torneos que se llaman en español las justas. No sé si han visto en algún momento que organizan así como un palco, es un estadio, un torneo, donde hay dos jinetes en caballos engalanados que se mantienen a distancia uno del otro y cuando suena una trompeta, galopan rápidamente el uno contra el otro y llevan una lanza larga. Y el primero que le pegue al otro y lo tumbe el caballo, ese gana. Esas son las famosas justas. Este rey Enrique II le encantaba eso. A él no le interesaba la política ni nada, sino simplemente estar en las justas. Bueno, y ahí quedamos. El rey Enrique en sus justas. Bueno, Dice, la insaciable avaricia de, de Diana de Poitiers, a quien el rey había regalado los bienes confiscados a los reformados, no menos que el celo por el romanismo, ocasionaba cada día nuevas ejecuciones. Sin embargo, la verdad continuó propagándose. Cuando la peste, dice Mainburg, ataca la gran ciudad, poco importa el esfuerzo que se hace para detenerla. Entra por todas las puertas, atraviesa todas las calles, invade todos los barrios y sigue su curso hasta que toda la comunidad se ve envuelta en sus estragos. Así se extendió esta peligrosa secta por Francia. Cada día hacía nuevos progresos, y a pesar de los edictos con los que era asaltada y de las espantosas ejecuciones a las que fueron consignados muchos de sus miembros, fue en medio de esta persecución que las primeras congregaciones de la Iglesia Reformada en Francia se establecieron con pastores y comenzaron a ser gobernadas por una disciplina regular.
Hay persecución con Enrique II. ¿Cómo llaman ellos a los protestantes? La peste, imagínense cómo la llaman. Y ellos dicen que cuando llega la peste a una ciudad, eso es muy difícil detenerla, o sea, el evangelio, mejor dicho. Imagínense cómo empiezan a llamar el evangelio, una peste, ¿sí? Y cuando se ejecutaban a las personas, el rey le regalaba a su amante Diana los bienes confiscados de esos que apresaban. Imagínense esas cosas. Entonces la señora pues empezó a enriquecerse, ¿m? A costa de la sangre de los mártires. Algo que entró en el gobierno en Francia, dice acá el historiador, en la era de Enrique II, se introdujeron en Francia bajo el reinado de este príncipe el ateísmo y la magia. Empezó el ocultismo fuerte en Francia en ese momento, con Enrique II y con Catalina de Medici. Y eso, mire, empieza a cumplir la profecía. Ateísmo y magia. El ateísmo es Egipto. La magia, Sodoma. ¿Mm? Entonces ahí vemos que se empieza a introducir fuertemente esto en Francia. Y esos bienes confiscados, o sea, esta señora era atea. Yo creo que es la primera atea en Francia. Ella no le interesaba la religión, ni católica, ni mucho menos protestante. Ella odiaba a los protestantes. ¿Por qué odiaba a los protestantes? Porque lo que sucede siempre, ¿no? Una mujer piadosa va a despertar rabia en una mujer liberal como Diana de Poitiers. Lo mismo que pasó con Herodías. Lo mismo que pasó con Jezabel, ¿sí? Entonces ella no tiene ningún afecto ni por católicos ni por protestantes. ¿Ok? Me hace una pregunta aquí. ¿La magia era de Egipto? Sí, la magia es de Egipto. Magia significa aquí en ocultismo, prácticas de hechicería, de todas estas cosas, de Egipto, sí. Entonces, esa es la situación, hermanos, muy dura para el pueblo de Dios. ¿Ok? Muy dura. Pero en medio de todo esto, las primeras iglesias reformadas se crean en Francia. Es impresionante cómo a pesar de la persecución tan fuerte y dura, la iglesia va creciendo. ¿Ok? Cuando escuchen de iglesia reformada, es el nombre que se le dio a la iglesia que se estableció protestante en Francia, de tendencia calvinista. ¿Ok? Esas son las reformadas. Así como en Alemania le llamaban la iglesia luterana por Lutero. En, en Reino Unido fue la iglesia anglicana. Y así cada una va a tener su nombre, ¿no? En Escocia la iglesia presbiteriana. Pero en Francia, pues como hubo varios líderes, no solo uno, entonces la llamaron iglesia reformada. Bien. Entonces está la iglesia que se establece en Francia con tendencia calvinista, de las enseñanzas de Calvino. Bien. Y con pastores y todo, desde luego les tocaba por allá en el sótano reunirse en graneros, en zonas donde pudieran estar seguros. No era fácil en esa época. Y bueno, mientras mataban gente y mientras el rey se divertía en las justas, le regalaban esos bienes confiscados de los herejes quemados en la hoguera a su amante oficial. Entonces, todas estas cosas se anotan en el cielo, hermano. Estas cosas empiezan a ponerse más feas cada vez, ¿sí? Bien, bueno, sí, Tónica, señora. una duda. ¿La, Sí, la, la iglesia anglicana es la misma iglesia reformada? no, no, Bien, la iglesia anglicana es la de Inglaterra. La iglesia reformada es la de Francia. gracias. Dos fuentes distintas, sí, señora. Bien, El rey tomó la resolución de ejecutar a todos los senadores que se le habían opuesto y de exterminar el luteranismo en toda Francia. Comenzaría con Dubourg, quien, encerrado en una jaula de hierro en la Bastilla, esperaba su condena. Pero antes de que llegara el día de la ejecución de Dubourg, el propio Enrique va a pagar su cuenta.
Ya hemos mencionado el placer que el rey sentía por las justas y los torneos. Iba a casar a su hija mayor con el príncipe más poderoso de su tiempo, Felipe II de España. Y una ocasión tan grande debía celebrarla con fiestas de la misma magnificencia. Han pasado 14 días desde su memorable visita a su parlamento, y ahora Enrique se presenta en una asamblea muy diferente. Es el último día de junio de 1559, y el rango y la belleza de París se reúnen en el Faubourg Saint-Antoine para ver al rey inclinarse con campeones seleccionados en las listas. ¿Qué pasa aquí? Van a casar a su hija con el más poderoso rey de Europa y del mundo en esa época, que es Felipe II de España. Su hija mayor se llama, mm, se me olvidó. Vamos a ver cómo se llama la hija mayor ahorita. Ya después vamos a presentar. Isabel, ya. Isabel, ¿ok? La van a casar pues con el príncipe más poderoso de su tiempo, como dice ahí Felipe II de España, que ya lo hemos visto, el que atacó a Países Bajos, el que atacó a ya la reina Isabel en Inglaterra, que le fue mal, gracias a Dios. Ese Felipe, que el que está levantando la guerra en toda Europa, entonces va a casar a su hija mayor. Mm, Acá voy a poner el nombre, que van a aparecer ahí otras hijas, entonces nos confundimos, listo. Y entonces él dice, no, eso hay que celebrarlo, adivine con qué, con torneos de justas. Entonces organiza ahí dentro del matrimonio, antes del matrimonio y todo eso, pues organiza el evento y claro, él va a participar y todo eso. Él le interesa solamente esas cosas, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa con el rey. Hermana, no sé si nos puede ayudar. Ah, no. La hermana Lucy le toca, sí. La hermana Lucy, por favor. El rey se comportó como un robusto y hábil caballero en la guerra mímica. El último pase de armas había terminado. Los aplausos de la brillante multitud habían saludado al vencedor real y todo el mundo pensó que el espectáculo había llegado a su fin. Pero no, iba a terminar con una catástrofe que ninguno de los presentes había soñado. Una súbita decisión se apoderó del rey para mostrar aún más su destreza ante la multitud que lo admiraba y le pidió al conde Montgomery, el capitán de su guardia, que se preparara y corriera con él. Montgomery se excusó, pero el rey insistió. Montando su caballo y colocando su lanza en reposo, Montgomery se situó frente al rey. La trompeta sonó. Los dos guerreros, impulsando sus corceles al galope, se abalanzaron el uno al otro. La lanza de Montgomery golpeó al rey con tal fuerza que el bastón se estremeció. El golpe hizo que la visera de Enrique saliera volando y una astilla de la viga rota le entró en el ojo izquierdo y se le clavó en el cerebro. El rey cayó de su caballo al suelo. Un estremecimiento de horror recorrió a los espectadores. ¿Había muerto el rey? No, pero estaba mortalmente herido y el golpe mortal había sido asestado por la misma mano, la del capitán de su guardia, que había empleado para detener al mártir Dubourg. Fue llevado al hotel de Tourneles, donde murió el 10 de julio a los 41 años de edad. Y el matrimonio se convirtió en duelo, imagínense, que el Señor es justo. Este hombre derramó mucha sangre y este hombre, eh, unos días antes, había apresado a uno de los líderes de la iglesia reformada de Francia, Dubourg, ¿ok? Él estaba esperando su condena. Lo apresó el capitán de la guardia del rey. Y el día de la boda de su hija, hace las justas
campeonato y todo el mundo lo aplaudió y todo el mundo lo admiraba y ya se había acabado, pero él quería algo más. Y le pide al capitán de su guardia, el mismo que apresó a Dubourg, que corriera con él, que hiciera una presentación en las justas. Montgomery le dice, no, no, ya está bien, ya ganó, ya. Y no, el rey le insiste, por favor, Montgomery. Bueno, entonces él dijo, está bien. Y ahí, como ustedes pudieron apreciar, hubo un accidente, no sé qué tan accidente, ¿no? Y mataron al rey. Se supone que era un juego, un campeonato. Matan al rey. ¿Y quieres saber algo tan impresionante? La esposa del rey, Catalina de Medici, había tenido un sueño la noche anterior y en el sueño lo veía inclinándose de dolor en el torneo y maltratado. En la mañana, Catalina le dijo y le rogó que ese día no fuera al torneo, aunque era la boda de su hija. Él no le hizo caso y murió. Se acordaba la esposa de Poncio Pilatos que también tuvo un sueño para prevenir a Poncio Pilatos y él no la escuchó. Y esta señora Catalina de Medici, sí, de la nobleza, sí, va a ser una señora tremendamente mala. Sí, Dios le dio un sueño. Y sí, Dios le quería prevenir morir de esa forma a Enrique, pero él eligió y murió. Y paso pagó la sangre que había derramado. Increíble estas cosas. Pero estas situaciones no terminan allí. Vamos a seguir leyendo. Y por último se consideró no poco notable que cuando se preparó el lecho en el que Enrique iba a yacer muerto, y se colocó el cadáver real sobre él, los asistentes, sin pensar en el asunto, lo cubrieron con un rico trozo de tapiz, en el que se representaba la conversión de Pablo, y tenía las siguientes palabras en letras grandes: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto fue observado por tantos que lo vieron, que el oficial que estaba a cargo del cuerpo ordenó que se retirara el tapiz y se reemplazara por otra pieza. El incidente recordó las últimas palabras de Juliano, que cayó como Enrique luchando contra Cristo. Oh Galileo, has vencido. Juliano fue el sobrino de Constantino. Él no eligió el cristianismo. Él había elegido ser pagano. Él dijo, no, a mí no me convencen con eso, pero perseguía a cristianos. Y cuando él muere, se dicen las famosas palabras, oh Galileo, has vencido. Ya en su lecho de muerte pronuncia eso, es impresionante. Juliano. Y esto trae a colación la muerte de Enrique. Miren cómo muere él. Miren que Dios mismo le avisa, ¿sí? Miren que cuando está ya en el funeral, le ponen por equivocación, no, no equivocación, yo creo que es de Dios, un tapiz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, una manta de esas que cubren los féretros y tiene letras grandes esa frase, porque se dedicó a perseguir al Señor en sus discípulos. Triste la historia, muy tremenda, pero pues me impresiona también la misericordia de Dios y, y también pues él mismo elige y hay justicia también con la sangre derramada. Dubourg no lo ejecutan ese día por la muerte del rey. Hasta aquí, hermanos, vamos simplemente digamos, ya terminamos la historia de Enrique, la era de Enrique, el resumen, y cómo está configurada esta familia, porque este va a ser como la base de la historia de Francia, de ahí para adelante.
¿ok? Enrique se casa con Catalina. Cada uno pertenece a una familia de la nobleza diferente. Enrique II es de los Valois, ¿ok? Que ha gobernado Francia desde el siglo XIII. Siglo XIII, XIV, XV, XVI. Muchos siglos ha gobernado Francia. Y la recién llegada, que es de la familia de Medici, la italiana Catalina. ¿M? Ella es sobrina del Papa Clemente VII, ¿ok? Entonces, de esa familia, ellos tienen 10 hijos, de los cuales sobreviven 7, ¿ok? Ustedes saben que en esa época, pues, que sobrevivieran los hijos era, o sea, algo, un logro, ¿no? Y era por las enfermedades, por la peste, por muchas cosas. Pero aún así, de los 10 hijos sobrevivieron 7. Catalina era una mujer, curiosamente era una mujer muy saludable. Ella vivió 70 años, una edad que es muy alta para la época. Y de ellos dos, entonces, sobreviven 7 hijos. Esos 7 hijos van a tener que ver con la historia de Francia y de Europa. Isabel es la que se iba a casar ahí en ese torneo donde muere su papá ese mismo día. Ella es Isabel, ¿ok? La mayor. Tiene una hija que se llama Margarita, que después va a entrar en escena y va a tener que ver con el pueblo de Dios, ¿ok? Claudia, también otra princesa. Y dentro de los hombres están estos 4. Francisco II, Carlos IX, Enrique III y Francisco de Anjou. Catalina de Medici tiene un predilecto y es Enrique III. Y tiene alguien que no le gusta a ese hijo y es Francisco de Anjou. Este hijo crece con resentimiento, desde luego, por ese desprecio. Y él no es tenido en cuenta para nada. Es ignorado también. Él es el que después se une con Guillermo de Orange contra los mismos católicos. Él lo hace por resentimiento y por demostrarle a su madre que él puede hacer algo. O sea, en todo esto también hay que ver todas esas cosas de las relaciones familiares porque también nos pueden enseñar mucho en nuestros hogares. ¿M? Y tenía un favorito, Enrique III. Era homosexual. ¿Ok? Hay unas cosas que ya analizaremos con el Señor. Em, y entonces, esta es la familia, ¿ok? De estos 7 hijos, 3 van a ser reyes de Francia, los 3 primeros. Francisco II, Carlos IX y Enrique III, ¿ok? Es en esa era donde Francia comete los peores errores como nación y su pueblo. Y Satanás usa a esta gente para atacar al pueblo de Dios. ¿Ok? Increíble. Y dentro de esa familia, pues se va a mover la historia los siguientes años. Son reyes que no van a vivir mucho, pero el efecto que se causa es tremendo. Pero como ya sabemos, no son solo los reyes, sino quién está detrás de los reyes, las familias que están gobernando detrás de los reyes. ¿Ok? Cuando muere Enrique II, sube al trono Francisco II. Un niño, ¿ok? Un niño. Vamos a quedarnos con el inicio de quién es ese pequeño rey, ¿ok? Enrique II fue sucedido en el trono por el mayor de sus 4 hijos, bajo el título de Francisco II. La sangre de los Valois y la de los Medici, 2 corrientes corruptas, se unían ahora por primera vez en el trono de Francia. Con el nuevo monarca se produjo un cambio de partidos. Leamos esos nuevos partidos. La estrella de Diana de Poitiers, como es natural, se desvaneció del firmamento donde había brillado con un esplendor brillante pero nefasto. Al condestable Montmorency
Se le insinuó que su salud se vería beneficiada por el aire de su asiento en el campo. El rey no sabía, según le dijo, cómo recompensar sus grandes méritos y los esfuerzos que había realizado a su servicio, sino liberándole de la carga de los asuntos para que pudiera disfrutar de su edad con tranquilidad, pues estaba decidido a no desgastarle como vasallo o siervo, sino a honrarle siempre como a un padre. El orgulloso condestable, refunfuñando un poco, se dirigió a su castillo de Chantilly, a 10 leguas de París. Despejando el campo de estos partidos, la contienda por el poder quedó a partir de entonces entre los Guisa y la reina madre. La reina madre se interpuso ahora entre los líderes de los reformadores y los Guisa, que estaban a favor de golpearlos sin piedad. La nueva relación de Catalina introduce en el escenario a ciertos personajes que aún no hemos conocido, pero que conviene presentar ahora ya que van a ser actores conspicuos en lo que va a suceder. Bueno, esos personajes los dejaremos para luego, pero aquí lo importante es que cuando hay cambio del rey visible, ¿no? Hay reconfiguración y movimiento de todos los que están detrás. Eso sucede en cualquier país, ¿sí? Ahorita ganó un nuevo presidente en Colombia y hay una reconfiguración detrás de las familias que gobiernan detrás de él, ¿ok? Eso siempre sucede. Entonces, al final de esos cuatro, vamos a mostrar los cuatro, ¿se acuerdan de estos cuatro? A ver, la encuadro más. ¿Ok? Sale doña Diana, mandan a Annie, ese es el condestable, lo mandan a descansar, que ya está muy viejo en esa época, ¿sí? Van a descansar un ratico. Este todavía no tiene así mucho poder, recuerden que él es el que está ahí con deudas y él busca ver a quién unirse. Pero el que tiene el más grande poder en Francia es este señor, Francisco, con su familia, es el duque de Guisa, ¿ok? Y los Guisa son esa facción francesa que quiere buscar el trono de Francia, el control. Siempre va a ser así en cada país, ¿ok? O sea, aparte de la lucha de las dos grandes facciones que hay, pues internamente en cada país, cada uno va a querer agarrar una parte de la torta, del poder, ¿ok? Y ese es el caso de Guisa. Esa familia es la más poderosa de Francia y aparte de la de rey. Entonces, Catalina de Recuerdo Medici, que sí, el padre de Felipe, Francisco, le había dicho que tuviera cuidado sobre todo con el duque de Guisa, que no se metiera con él, ¿de acuerdo? Le habíamos comentado. sí, Francisco es este de aquí, que dice la hermana Jessica, es el El siguiente. hermano de la princesa Margarita. Este Francisco, el papá de Enrique II, es que es curioso porque, sí, este Francisco, el papá de Enrique II, le dice, no se meta con ellos, que ellos no son gente de fiar. Y Enrique II no le hizo caso a su papá y los puso en el gobierno. ¿M? Lo que creó fue un caos peor. No les digo que es que viene otro hijo y otro hijo, la cosa se va encrudeciendo, va empeorando. Entonces queda Guisa, ¿ok? Catalina de Medici está ahí detrás también, ¿ok? Y luego miraremos quiénes son los del pueblo de Dios, porque en el pueblo de Dios, Dios va a levantar también en la otra facción, digámoslo así, va a permitir y se van a levantar instrumentos de él pues para aliviar a su pueblo, porque su pueblo está bien trastornado y bien perseguido, ¿ok? Entonces, Catalina va a quedar en medio de dos grandes grupos, los Guisa y los protestantes, ¿ok? ¿Qué va a hacer doña Catalina ahí? Ya veremos. ¿Cuáles son esos líderes del pueblo de Dios que se van a levantar? Ya veremos, ¿ok? Hay dos líderes de los cuales hablaremos, que ellos serán llamados los famosos hugonotes, ¿ok? Los hugonotes de Francia vendrán a ser los protestantes de Francia,
así como los puritanos de Inglaterra eran los protestantes de Inglaterra. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Vamos a dejar hasta ahí. No sé si hay algún comentario. Tommy, hay un comentario, una Sí, duda que señora. tengo. Ujú. Despejado el campo de la muerte de ahorita ¿Me de la permite? Sí. reina de Sí. Inglaterra, ¿sí? Entonces ahora hay quien subirá al poder. Ah, tú estás preguntando de la muerte ahorita de la señora. Sí, sí, haciendo un Sí. comparativo, ¿no? Me vino Bueno, a la mente esta sí. señora también que pues digámoslo así, su gobierno pues no ha sido tan bueno. Entonces ahí, despejado ese campo, sí, por la muerte de ella, ahí quién entrará ahora a subir. Bueno, lo primero que tenemos que decir de la muerte de Isabel II de Inglaterra, que ocurrió esta semana, es que ella ya estaba muerta hace mucho tiempo, ¿ok? Ya, Hace como unos 2 años. La que murió fue su clon, su doble, y ya no la pudieron sostener más. Si ustedes miran las manos de ella, eran moradas, moradas. Pues ese clon ya no podía más, ¿ok? Hay un tiempo que ese clon puede hacerse, digamos, pasar por ella, pero ya no se puede. Entonces, lo que pero eso sí no lo sacaron en noticias, ¿no? nunca lo van a sacar. Convencido. Yo sí le veía a este clon como muy blanco, o sea, yo decía, pero raro esa señora, eso pues no parece como humana. Sí, señora, es así. Entonces, respondiendo la pregunta, ya aclaramos, digamos, que ella ya había muerto hace rato. La pregunta de quién seguiría es Carlos, su hijo, O sea que ¿ok? su hijo, y aquí en lo que hemos estado viendo, los hijos de los que han muerto han sido malísimos, ¿cierto? Malignos. Bueno, no sabemos hasta qué punto todo, pero lo que el Señor ha revelado, dejémoslo hasta ahí, sí, digamos, lo que el Señor ha revelado. Entonces, esta señora hace parte de los tres poderes. ¿Se acuerdan que la hermana Alcira nombraba Vaticano, Londres y Washington? Esos tres grandes poderes, ¿ok? Entonces, la Vaticano. otra facción está tomando estos poderes y ya no pudieron sostener más a esta señora, o sea, hacerla pasar por viva ante el público. Entonces, lo que pasó esta semana es que se anunció ya la muerte para el público que no sabe estas cosas. Murió ella, pero ella ya estaba muerta hace rato. Y ese ¿Listo? público es casi todo el mundo, Tommy. Yo quedé aterrada, o sea, todo el mundo, no, esa alabanza y esa gloria que se le daba a esta reina, pero realmente, no, qué engaño, dice uno, tanto tiempo nosotros todos engañados, gracias al Señor por haber revelado esta verdad. Entonces, los tres poderes son Vaticano, Londres y ¿cuál otro, Tommy? Y Washington. Ah, ok, listo, interesante, gracias, Tommy. Listo, eso lo había dicho la hermana Alcira ya. Entonces, finalmente quedan acá en esta historia del siglo XVI, quedan los Guisa, Catalina de Medici y los protestantes. Esos son como los actores, y se van reconfigurando los poderes. Así como en Colombia se reconfigura también cuando llega un nuevo presidente, se reconfigura todo. ¿Ok? Es como la enseñanza. Eh, y eso siempre va a pasar. Entonces, y a los contrincantes los desaparecen o los, sí, o sea, siempre va a haber reconfiguración de poderes. ¿Listo? Em, Y los ajustician por algo que, digamos, algún error, ¿cierto? Algún error que han cometido, porque ya está destinado para no, eso. eso son guerras internas entre ellos, hermana. Ahí no hay justicia de nada. Eso se matan o se adecúan o se cambian de bando. Eso, no, hermana, eso no es, ahí no hay justicia de nada. O sea, Dios es el que hace la justicia con ellos, pero ellos mismos, entre ellos, se matan ellos mismos, ¿sí? A la final cosechan lo que sembraron. Pero así es la lucha por el poder.
En la parte de la otra, es decir, acá hay dos facciones, recordemos siempre eso porque es lo que tenemos que recordar. Hay dos facciones, la facción romana y la facción papal, Sí, señor. en lucha por el poder en Francia, en España, en Inglaterra, Países Bajos. Ya dimos un recorrido en todo lado, ¿sí? Y aquí pues no es la excepción. Es que aquí la cosa está cruda porque digamos en Inglaterra se definió. Llega Isabel al poder y de ahí en adelante ya la facción romana toma el control y listo. ¿Mm? En España se definió porque ya eso es del papado. Ahí no pudieron tomar el control de España. Sí, ahí está Felipe II, o sea, por lo menos todavía no. En Países Bajos, Guillermo de Orange sacó adelante eso, entonces eso ya es de la facción romana. O sea, cada uno establece su territorio. Pero Francia está en disputa aquí en este momento. Esto es una guerra tenaz. ¿Ok? Entonces están esas familias, los Guisa, los Medici, y en medio está el pueblo del Señor. Y eso sucede hoy en día. ¿Ok? Las familias que gobiernan también en Colombia, que los Gilinski, que los Santo Domingo, que es lo mismo. Cámbiale Guisa por Gilinski. ¿Sí? Y así. Esa es la realidad en la que el Señor nos quiere mostrar. Entonces, eso no importa qué partido político pertenezca a alguien, no. Hay que ver los frutos de esa persona, el impacto que tiene en el pueblo de Dios, porque al final, mire, usted dirá, bueno, hay 4 partidos en Francia, aquí, digamos. Habían 4, ahora quedan 2 en la historia que estamos leyendo. Pero qué cosa curiosa que los 4 atacan a los protestantes. Aunque sean ellos mismos contrincantes, resultan beneficiándose de la persecución de los hugonotes, del pueblo de Dios. Entonces, pues al final no importa de qué partido sean, o sea, el enemigo los va a usar para su propósito final de Satanás es destruir al pueblo de Dios como sea, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que aprender a ver, no que derecha, izquierda, el partido de la U, partido verde, no, eso no importa. Es el efecto que va a causar en una nación, en el pueblo de Dios, ¿ok? Sí. Exacto. Bueno, dejémoslo ahí, hermanos. Yo creo que vamos a orar ya y bueno, seguiremos con la historia de Francia, si Dios lo permite. ¿Alguien quisiera orar? Despedirnos en oración, por favor. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Señor, por este día sábado, delicia, santo, glorioso de Jehová. Gracias, Señor, por darnos tu bendición, por santificarnos en este día, porque así dice tu palabra. Gracias por la vida, gracias por esta oportunidad tan maravillosa de permitirnos congregarnos. En la verdad os hará libre y poder estudiar y poder tener este conocimiento para que podamos, Señor, hacerle frente al enemigo. Si en algún momento nos permitieses vivir todas estas cosas que han pasado los mártires, todo el engaño que se ha venido gestando, Señor, a través de la historia de esta tierra. Bendito y alabado por estar con nosotros. Gracias por habernos dado a Jesucristo para que tengamos fe en Él, para que creamos a su palabra y para que podamos ser victoriosos en Jesús. Ahora, mi Señor, acompáñanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y te pedimos, danos de tu Santo Espíritu, danos de tu Santo Espíritu, Señor, para que Él nos guíe y nos dé tu poder para que podamos vencer el pecado de la lengua, el pecado de fingir, el pecado de todo lo que hemos estudiado en esta mañana, Señor. Límpianos, purifícanos y santifícanos cada día en tu verdad.
y danos el poder para vencer todos estos rasgos de mal carácter, Señor. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad. Amén.